Coronado Servando. Presente. Holguín Serna Julia Arcelia. Herrera Romero Leslie Yajaira. Presente. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. Sandoval Romero Alfredo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Adabache Reyes María Guadalupe. De la Torre Delgado Víctor Humberto. Presente. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira María Isaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Presente. Le informo, diputado presidente, que tenemos quórum legal para llevar a cabo la sesión, ya que tenemos 22 diputados y diputadas. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, y 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión. Le pido, diputada secretaria, justifique las inasistencias de la diputada Guadalupe Nayeli Román Lira y de la diputada Julia Arcelia Holguín Serna. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 24, 29 y 31 de mayo del año 2018, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Número 6, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo respecto de la integración y conformación de la Comisión Permanente. Número 7, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a las diversas instituciones responsables de que el marco del proceso electoral concurrente 2018 se den garantías en respeto pleno del Estado de Derecho, a una jornada electoral pacífica y a una elección transparente y sin coacciones. Número 8, lectura del dictamen respecto de las iniciativas de ley en materia de protección a migrantes del Estado de Zacatecas. Número 9, del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado, al licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que se instale la iluminación, señalización y demás acciones preventivas para garantizar un tránsito seguro en la zona del Monumento a la Revolución, ubicado en la carretera federal 45 Zacatecas-Durango, tramo Zacatecas, Calera de Víctor Rosales. Punto número 10, lectura del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado, al contador Alejandro Tello Cristerna, para que interceda ante el Grupo México Transportes para que otorgue en donación al municipio de Río Grande, Zacatecas, la centenaria estación de ferrocarriles de Río Grande. Punto número 11, lectura del dictamen respecto de la solicitud del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para que se le autorice a concesionar de forma parcial el servicio público del tratamiento de agua residual, específicamente la planta de tratamiento de aguas residuales Poniente. Punto número 12, lectura del dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble para la operación del subcentro de comando, control, cómputo y comunicación.
C4. Punto número 13. Lectura del dictamen relativo a la solicitud de intervención dentro de los autos del expediente DIB DECR 063-2018 y acumulados para la reincorporación del presidente y regidoras titulares integrantes del Cabildo de Chalchihuite, Zacatecas, ante la negativa de reincorporarlos. Punto número 14. Lectura del dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los municipios de Aposol, Calera, Concepción del Oro, Fresnillo, Francisco R. Murguía, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Juan Aldama, Juchipila, Momax, Montescobedo, Morelos, Nochistlán, Río Grande, Sombrerete, Tabasco, Tepechitlán, Tepetongo, Villanueva, Villa de Cos y Zacatecas. Punto número 36. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa del Ejecutivo del Estado para abrogar el decreto 371 expedido por la 60ª Legislatura del Estado y se autorice a la enajenación de un inmueble a favor de CFE Distribución, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad. Punto número 37. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo relativas a la partida de ayuda social o herramientas legislativas de los meses abril, mayo y junio. Punto número 38. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado a que una vez que concluya el programa de autoseguro celebre con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convenios de colaboración fiscal con la finalidad de que se inicie el procedimiento de regulación vehicular. Punto número 39. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a etiquetar e incrementar diversas partidas en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. Punto número 40. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra de Raúl Beina Lamas y Rodolfo Gómez García, presidente y síndico de Morelos, Zacatecas, por irregularidades cometidas en el ejercicio fiscal 2013, periodo del 1 de enero al 15 de septiembre. Punto número 41. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la denuncia para el fincamiento de responsabilidades administrativas en contra del presidente, síndico y regidores del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, en el periodo del 1 de enero al 15 de septiembre del 2013. Punto número 42. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirán durante el segundo periodo de receso de la honorable 62ª Legislatura del Estado dentro del segundo año de ejercicio. Punto número 43. Asuntos generales y punto número 44. Clausura de la sesión. Diputado presidente, si puede registrar mi asistencia a Guadalupe de Valle. Claro que sí, diputada. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra. Diputado presidente, Abstenciones. para solicitarle que registre mi asistencia para contar mi voto. Giovanna Bañuelos. Claro que sí. De igual manera, diputado presidente, con todo respeto le solicito registro de asistencia. Señor presidente, de igual manera le solicito Claro que sí, diputada. asistencia. De la misma manera, Brenda Rodríguez, diputado presidente. Claro que sí, diputada. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por todas las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada. Secretaria, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Le solicito
al segundo secretario de lectura de la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 24, 29 y 31 de mayo del año 2018. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 24 de mayo del 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliada por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Brenda Lisbeth Rodríguez Hernández como secretarios respectivamente. La sesión de inicio a las 11 horas con 40 minutos con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de la sesión de los días 11 y 12 de abril del año 2018. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura de la iniciativa por el que se exhorta respetuosamente al licenciado de Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, para que en uso de sus atribuciones gire las instrucciones necesarias para que se instale iluminación, señalización y demás acciones preventivas que considere pertinentes para garantizar un tránsito seguro en la zona del Monumento a la Revolución, ubicado en la carretera federal 45, Zacatecas-Durango, tramo Zacatecas-Calera de Víctor Rosales. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 62ª legislatura exhorta a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus competencias efectúen acciones en materia de inspección laboral, asistencia social, seguridad, sanidad y observancia de los derechos humanos de jornaleros agrícolas que arriben a trabajar a la comunidad de Río Florido en Fresnillo, Zacatecas. 7. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la ley de videovigilancia para el Estado de Zacatecas. 8. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de violencia política contra las mujeres. 9. Lectura del dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la persona moral denominada Asociación Religiosa Parroquia de Nuestro Señor del Consuelo, Calera, Zacatecas. 10. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a la Fiscalía General de Justicia, para que se apliquen un plan de intervención para evitar la violencia de género que se vive en el Estado. 11. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa que reforma el decreto número 327, aprobado por esta honorable 62ª legislatura del Estado. 12. Asuntos generales y 13. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0233 de fecha 24 de mayo del año en curso. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Primero, la diputada Iris Aguirre Borrego con el tema reinserción. Segundo, la diputada María Guadalupe Adabache Reyes con el tema lo de siempre. Tercero, el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados, a los ciudadanos diputados para el día 29 de mayo del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 29 de mayo del año 2018 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliada por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Alfredo Sandoval Romero como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 9 horas con 21 minutos con la asistencia de 25 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que esta legislatura exhorte respetuosamente a la Secretaría de Agua y Medio Ambiente a poner en marcha una política integral para la efectiva separación
desde su fuente, así como el correcto tratamiento de residuos sólidos en los 58 municipios del Estado. 4. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se emite la convocatoria al quinto Parlamento Joven. 5. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se emite la Ley de Vigilancia para el Estado de Zacatecas. 6. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de reformas del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de violencia política contra las mujeres. 7. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la solicitud del Ayuntamiento de Calera, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la persona moral denominada Asociación Religiosa Parroquia de Nuestro Señor del Consuelo, Calera, Zacatecas. Número 8. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas y a la Fiscalía General de Justicia para que se aplique un plan de intervención para evitar la violencia de género que se vive en el Estado. 9. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa que reforma el decreto número 327 aprobado por esta honorable 62ª legislatura del Estado. 10. Asuntos generales y 11. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0234 de fecha 29 de mayo del año en curso. Asuntos generales. En este asunto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Primero, el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones. Segundo, la diputada Bañuelos de la Torre con el tema chantaje gubernamental. Tercero, el diputado Humberto de la Torre Delgado con el tema dinero bajo la mesa. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para este mismo día 29 de mayo a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la segunda sesión solemne de la honorable 62ª legislatura del Estado celebrada el día 29 de mayo de 2018 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año en ejercicio constitucional con la presencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliada por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Alfredo Sandoval Romero como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:34 con la asistencia de 27 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, declaratoria de apertura de sesión solemne. 4, designación de una comisión de diputados. 5, honores a la bandera. 6, lectura del decreto número 289, emitido por esta honorable 62ª legislatura del Estado, por el que se mandata la inscripción en Letras Doradas 2018, centenario de Zacatecas de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 7. Participación de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, presidenta de la honorable legislatura de Estado. 8. Mensaje del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado o su representante. 9. Develación de las Letras Doradas 2018, centenario de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. 10. Interpretación de la Marcha de Zacatecas. Y 11. Declaratoria de clausura de la sesión solemne. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 0235 de fecha 29 de mayo del año en curso. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los ciudadanos diputados para el día 31 de mayo del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la honorable 62ª legislatura del Estado, celebrada el día 31 de mayo del año 2018, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia de la ciudadana diputada María Guadalupe González Martínez, auxiliada por los legisladores Santiago Domínguez Luna y Alfredo Sandoval Romero como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 12:20 con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 17 y 19 de abril del año 2018, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4,
lectura de una síntesis de correspondencia. 5. Elección de la mesa directiva que fungirá en el cuarto mes del segundo periodo ordinario de sesiones de la honorable 62ª legislatura del Estado dentro del segundo año de su ejercicio constitucional. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se instruye la Auditoría Superior del Estado a realizar la revisión de la cuenta pública de esta honorable 62ª legislatura del Estado, correspondiente al 1 de enero al 31 de julio del 2018 y presente con su correspondiente informe consolidado, integrado en la revisión de las cuentas públicas revisadas a partir del 7 de septiembre del año 2016. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado, para que en el uso de sus atribuciones asigne un presupuesto específico para la subsecretaría encargada de la conservación de suelos y agua. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se le reforma el acuerdo número 141 relativo a la conformación de la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas de la honorable 62ª legislatura del Estado. 12. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 6 del artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas. 13. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 16 al artículo 10 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas. 14. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se emite la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Zacatecas. 15. Asuntos generales y 16. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 236 de fecha 31 de mayo del año en curso. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registró para intervenir el diputado José Luis Medina Lizalde con el tema reflexiones. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a los y las ciudadanos diputados para el día 5 de junio del año en curso a las 10:30 horas a la siguiente sesión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano, y le pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueban las actas leídas por unanimidad de los diputados y las diputadas. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes a los días 24, 29 y 31 de mayo del año 2018 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Número 1, procedencia. Ciudadanos Carlos Santoyo Reveles, Araceli Murillo Hernández, Alejandro Mercado Trejo, Flavio Álvarez Fernández y Juana Elisa García Mesa, presidente municipal y regidores del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas. Asunto: presentan escrito de denuncia en contra de la síndico y 8 regidores por el incumplimiento y violaciones a la ley orgánica del municipio por haber convocado, sesionado y acordar la destitución del tesorero municipal
Contador Público David Venegas Duarte el pasado día 9 de junio del 2018. Número 2. Procedencia, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Asunto: notifican la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, por la que se ordena la reincorporación del ciudadano Manuel Rosales Pérez en el cargo de presidente municipal de Chalchihuites, Zacatecas. Número 3. Procedencia, Auditoría Superior del Estado. Asunto: remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Pánuco y Cañitas de Felipe Pescador, así como el relativo al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Pánuco, Zacatecas. ¿Es cuanto, diputado presidente? Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por los diputados secretarios. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Sandoval Romero, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias. Ciudadano diputado presidente de la mesa directiva de la 62ª legislatura del Congreso del Estado presente. El que suscribe diputado Alfredo Sandoval Romero, integrante de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46 y 48 de la Ley Orgánica y 95 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los procesos de reforma en materia de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización en los últimos años han sido una prioridad en la agenda institucional del Congreso de la Unión y de las legislaturas de las entidades federativas. Lo anterior, porque se ha impulsado una reforma de Estado en materia de transparencia del servicio público y el combate a la corrupción. A ese contexto responden las reformas que han creado el Sistema Nacional Anticorrupción y las armonizaciones legislativas que se han dado en otras entidades federativas. La 60ª legislatura del Estado ha sido la que le ha tocado por virtud histórica impulsar el proceso de creación del Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado de Zacatecas. La 62ª legislatura, Bajo esa lógica, se explica el proceso de armonización legislativa de Zacatecas con la creación de las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Justicia Administrativa, entre otras, así como el proceso legislativo en torno a la integración de los órganos internos de control en las dependencias y organismos autónomos. Por otro lado, este proceso no solo atañe a los poderes públicos, también impacta en el nivel de gobierno municipal. En ese sentido, no se ha estado trabajando en la armonización que el ordenamiento jurídico correspondiente. Por ejemplo, el 21 de julio se aprobó el decreto 178, mediante el cual se reformaba la ley orgánica del municipio para otorgar más atribuciones a la Contraloría Interna, requisitos para el nombramiento del Contralor, y se le dotaba de 2 nuevas áreas para cumplir con sus obligaciones. Es de destacar que las iniciativas de reforma del artículo 105 que han sido presentadas y mediante las cuales se dan nuevas atribuciones a la Contraloría Municipal y se clarifica su competencia de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aún ha estado incompleta. Más relevante aún, la iniciativa que en días pasados se presentó, mediante la cual se armonizaba todo lo referente a la Ley Orgánica del municipio en el rubro de la Contraloría Municipal,
desde el cambio de denominación a órgano interno de control municipal hasta el fortalecimiento de su figura y mecanismo de elección de conformidad al nuevo Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Sin embargo, insisto, esas iniciativas de reforma y modificaciones a la ley orgánica del municipio se deben complementar con la ampliación de las áreas de la Contraloría en torno al ámbito de competencia que debe quedar definido en el ámbito de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En base a las reformas y nuevas facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas impone a los ayuntamientos, se debe contar con un área jurídica que contemple quejas, denuncias e investigación, sustanciación y resolución. Cabe mencionar que con la reforma del 13 de septiembre de 2017 se avanzó en dotar a las Contralorías de 4 áreas, por lo que con esta reforma se reestructura la organización de la Contraloría Municipal para su fortalecimiento de conformidad a la competencia del ayuntamiento, convirtiéndolo en el eje básico del sistema estatal anticorrupción desde el primer nivel de gobierno, es decir, desde el municipio. Por ello creemos que esta iniciativa es pertinente y completa los esfuerzos legislativos para reformar la ley orgánica del municipio de Zacatecas y completar la armonización legislativa en materia del Sistema Nacional Estatal Anticorrupción y la integración de los órganos internos de control desde el nivel municipal. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforman las fracciones primera y segunda, se reforma y adiciona la fracción tercera y se reforma la fracción cuarta del artículo 104 bis y se adicionan las fracciones quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima, recorriéndose las siguientes en su orden del artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 104 bis, la Contraloría Municipal, para efecto de cumplir con sus atribuciones, contará por lo menos con las siguientes áreas. Fracción primera, auditoría de obras y servicios públicos. Fracción segunda, auditoría, evaluación y seguimiento. Fracción tercera, jurídica y responsabilidades administrativas. Inciso A, área de quejas, denuncias e investigación. Inciso B, área de substanciación. Inciso C, área de resolución. Fracción cuarta, Contraloría Social y Participación Ciudadana. Artículo 105, son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría Municipal de la 1 a la 4. 5. Promover y vigilar la implementación del sistema de control interno que permita la ejecución de los recursos propios y de los que sean transferidos por el Estado y la Federación con transparencia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y con estricto apego a derecho. Fracción 6. Elaborar el programa de auditorías y revisiones financieras y administrativas a las dependencias y entidades municipales en coordinación con las demás áreas administrativas de la Contraloría Municipal. Fracción 7. Impulsar procesos que permitan investigar, prevenir y sancionar actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en los términos de las leyes aplicables. Fracción 8. Presentar denuncias que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía General del Estado. Fracción 9. Planear y programar las actividades correspondientes en la integración del Plan Municipal de Desarrollo y someterlo a la consideración del titular de la Contraloría. Fracción 10. Promover la participación activa de la ciudadanía en la conformación y capacitación de los comités de Contraloría Social que coadyuven a vigilar la aplicación de los recursos financieros, realizando actividades de supervisión, vigilancia, fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas, acciones y obras implementadas y ejecutadas en el ámbito municipal. Fracción de la 11 a la 19 igual. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. Artículo tercero. En el presupuesto de egresos municipal que se apruebe por el ayuntamiento para el ejercicio fiscal que corresponda, deberán de preverse los recursos materiales y humanos con los que contarán las áreas de la Contraloría Municipal para el ejercicio de sus atribuciones. Atentamente,
diputado Alfredo Sandoval. Rúbrica es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo respecto de la integración y conformación de la Comisión Permanente. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Diputado presidente, para solicitar mi asistencia, Verónica Ramírez. Claro que sí, diputada. Gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Diputados Gustavo Uribe Góngora, José Luis Medina Lizalde, Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, María Elena Ortega Cortés, Julia Arcelia Holguín Serna y Rogelio González Álvarez, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, fracción primera y 113, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera de su Reglamento General. Sometemos a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. El órgano parlamentario reconocido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para que actúe durante los recesos de la legislatura y que es nombrado por la Asamblea Soberana en la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones del Poder Legislativo del Estado, se denomina Comisión Permanente. Para Héctor Dávalos Martínez, al comentar el artículo 78 de nuestra Constitución, señala que el antecedente más remoto de este órgano parlamentario lo encontramos en el Reino de Aragón, llamada la Diputación Permanente, que tenía como principal objetivo vigilar la observancia de los fueros. Sobre el particular, el artículo 67 de la Constitución Política Local señala: a la conclusión de los periodos ordinarios y antes de clausurar sus sesiones, la legislatura nombrará de su seno a una comisión permanente integrada por 11 diputados en calidad de propietarios y otros tantos como suplentes. El primero nombrado será el presidente de la comisión, los dos siguientes secretarios y el resto vocales. Asimismo, establece en el artículo 115 que la Comisión Permanente se integra con 11 diputados propietarios y otros tantos suplentes, quienes serán designados conforme al procedimiento señalado en el Reglamento General durante la última sesión de cada periodo ordinario, entre los que se elegirá un presidente y 2 secretarios, y los restantes fungirán como vocales. En este contexto, con motivo de la clausura del segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, el día de hoy estaremos eligiendo a quienes conformarán la Comisión Permanente. Por tanto, considerando la eventual reincorporación de las y los diputados que solicitaron licencia para contender en el proceso comicial y de otros que estarán de regreso en un tiempo determinado por así haberse autorizado, resulta necesario prevenir los mecanismos de sustitución de aquellos legisladores que resulten electos como propietarios o suplentes de la Comisión Permanente y que actualmente se encuentren en esta soberanía ejerciendo el cargo de diputados suplentes en función de propietarios. El artículo 101 del citado Reglamento General dispone que los puntos de acuerdo son resoluciones legislativas que pueden tener, entre otros objetivos, el establecer, modificar o suprimir prácticas parlamentarias conforme a la ley y este reglamento. Así las cosas, a través de dichos instrumentos legislativos se pueden instaurar prácticas parlamentarias. De estimarse procedente el mecanismo de sustitución en referencia, consistiría en que este Pleno autorice que los diputados propietarios que se encuentran actualmente en licencia y que se reincorporen a esta soberanía sustituyan a los diputados suplentes en funciones de propietarios que hayan resultado electos como integrantes de la Comisión Permanente con todos los derechos y obligaciones que el marco jurídico interno les otorga. Lo anterior, en razón de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento General vigentes no previenen esta circunstancia. Con base en las consideraciones expresadas, esta Comisión de Régimen Interno considera necesario proponer el mecanismo de sustitución referido a fin de evitar procedimientos legislativos en sesiones extraordinarias de elección de miembros integrantes de la Comisión Permanente.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, el Pleno de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas aprueba el mecanismo de sustitución de integrantes de la comisión permanente en los casos mencionados y por las consideraciones estimadas en la parte expositiva del presente instrumento legislativo. Así lo dictaminan y firman todos los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, solicito respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución, lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa, a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos, lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha, le solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Sí. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Guadalupe Flores, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Lozano Juárez Amalia, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Servando Briones, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Felipe Cabral, a favor. Sandoval Cardona, Carlos Alberto, a favor. Rogelio González, a favor. Le informo, diputado presidente, que tenemos 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Montalvo de la Fuente Marta, a favor. Luis Medina Lizalde, a favor. Giovanna Bañuelos, a favor. Gustavo Uribe, a favor. Flores Escobedo, Guadalupe Celia, a favor. Lorena Oropesa, a favor. Brenda Rodríguez, a favor. Rogelio Guerrero, a favor. Santiago Domínguez, a favor. Marilena Ortega Cortés, a favor. Cruz de Lira Isaura, a favor. Sandoval Romero Alfredo, a favor. Lozano Juárez Amalia, a favor. Julio César Vázquez, a favor. Servando Briones, a favor. Adabache Guadalupe, a favor. Felipe Cabral, a favor. Sandoval Cardona, Carlos Alberto, a favor. Rogelio González, a favor. Le informo, diputado, que tenemos 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general.
Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera, y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el cual se exhorta a las diversas instituciones responsables de que en el marco del proceso electoral concurrente 2018 se den garantías de respeto pleno al Estado de Derecho, a una jornada electoral pacífica y a una elección transparente y sin coacciones. Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Con su permiso, ciudadano presidente. Adelante, diputada. La que suscribe, diputada María Elena Ortega Cortés, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, artículo 17, fracción 1, artículo 25, fracción primera, artículo 45, 46, fracción primera, artículo 48, fracción tercera de la Ley del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 95, fracción 1, 96, 97, fracción tercera, artículo 101, 102, 104, 105 del Reglamento General, someto a la consideración de esta Asamblea Popular el presente punto de acuerdo por el cual se exhorta a las diversas instituciones responsables de que el marco del proceso electoral concurrente 2018 dé garantías de respeto pleno al Estado de Derecho, a una jornada electoral pacífica y a una elección transparente y sin coacciones. Bajo el siguiente exposición de motivos. En México, el poder político se divide en 3 poderes y 3 órdenes de gobierno. A efecto de garantizar los equilibrios entre las diversas fuerzas sociales y políticas que coexisten en el país, para determinar quiénes tienen la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo en sus 3 órdenes de gobierno, así como la integración del Poder Legislativo. El instrumento que se ha determinado es la elección universal a través del voto libre y secreto, para dar las garantías de que el proceso electoral hoy concurrente transcurra no solo dentro del marco de la ley, sino con la plena posibilidad de que la ciudadanía pueda libremente determinar a sus autoridades. Se ha creado diversas instituciones directamente responsables de que esto ocurra. Tal es el INE, el IES, los tribunales especializados en materia electoral, así como la Fiscalía especializada en atender los delitos electorales. Como todas y todos sabemos, dichas instituciones se encargan directamente de la organización del proceso, así como de garantizar que éste transcurra dentro del marco de la ley y con pleno respeto a los derechos políticos individuales y colectivos, al generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su voto en plenitud. Sin embargo, hay otros tipos de instituciones
que colateralmente también se encuentran vinculadas a los procesos electorales, ya que éstas están obligadas a que a nivel general la ciudadanía viva el proceso electoral con todas sus complejidades, pero sin riesgos. Sí, desafortunadamente hoy debemos hablar de ese contexto, pues tampoco es un secreto que hoy nuestra entidad y el país en su conjunto enfrentan un embate de la delincuencia intentando incidir en la balanza artificialmente a favor de aquellas candidatas y candidatos que les son más cómodos. Ante esta circunstancia, es responsabilidad de este Poder Legislativo el levantar la voz para exigir que en Zacatecas estos últimos días de campaña, los cierres de las mismas y sobre todo el día de la jornada electoral transcurran en paz y donde la ciudadanía pueda expresar libremente su voluntad sin cohesión. No podemos dejar de recordar que la delincuencia organizada tiene características de ser organizada, porque aunque ilegal, es una empresa que cuida sus intereses por sobre todos los de la población y que su forma de incidir es violenta y altamente lesiva de los derechos de la población. Requerimos el compromiso del gobierno federal, del gobierno del estado y de los gobiernos municipales de que esa estructura va a estar a la altura para frenar la cohesión que representan las amenazas de este sector para tratar de torcer la voluntad popular. Si bien es fundamental que la delincuencia organizada no pueda incidir facciosamente a favor de grupos políticos específicos, también es de alta importancia que las instituciones responsables frenen la delincuencia electoral, cuyo activismo que se expresa en compra de votos y en el intercambio de los programas sociales y recursos públicos en esta semana está intensificándose. En este sentido, quiero recordarle a la población que como parte de las políticas públicas asistencialistas es su derecho a recibir apoyo social por parte de los 3 órdenes de gobierno, pero que el ejercicio de su derecho no implica la obligatoriedad de votar por quien no decide, hacerlo e inducir al voto a través del ejercicio de la coacción con amenazas de quitarles los apoyos sociales o intercambiarlos por dinero, tarjetas bancarias o de tiendas departamentales o por una despensa en términos generales, produce exactamente el mismo efecto que lo que hace la delincuencia organizada. Produce el mismo efecto de atraso social y pérdida de derechos de la población y se hace evidente sobre todo en la incapacidad de garantizar el derecho al desarrollo como sociedad tenemos, pero además paraliza el desarrollo de la democracia, de las libertades ciudadanas. Ante ese escenario, les solicito que como Asamblea Popular, que representamos directamente los intereses del pueblo, solicitemos a las instituciones federales, al INE, al Tribunal Electoral, a la FEPADE, a la Secretaría de Gobernación y a las fuerzas policíacas dependientes de este orden de gobierno, a través de la representación que se tiene radicada en nuestra entidad,
a que asuman plenamente su obligación y nos garanticen que en el último tramo de este proceso electoral y la jornada del día 1 de julio, con pleno respeto al Estado de Derecho y una presencia evidente de que se le dará tranquilidad a la población y garantías para que salgan a ejercer su derecho a elegir libremente. Al gobernador del Estado y a las dependencias homólogas de la Federación, ya mencionadas, que son responsables también de una parte fundamental de este proceso, les pedimos exactamente las mismas garantías, ya que aunque no dejamos de tener complicaciones propias del proceso y sobre todo de la búsqueda de la delincuencia organizada por incidir directamente en la voluntad de la población, también es cierto que dichos problemas son menores a los que viven otras entidades federativas y justamente se requiere evitar los problemas que ya tenemos y no el aumento de los mismos. Les pido también a todas las actoras y actores que de una u otra manera nos encontramos inmersos en este proceso electoral, comportarnos a la altura, con altura de miras, poniendo al centro el papel de la política como una herramienta de transformación del orden social y para la resolución de los problemas que vivimos como sociedad, y no intentando desde nuestras posiciones y trincheras tratar de generar por cauces no legales y en muchas ocasiones de forma francamente delictiva el voto de la población. Recordemos que la nuestra es la democracia más cara del mundo. La inversión de recursos públicos en las campañas es muy alta, sobre todo cuando se le compara con las necesidades sociales que se tienen. Además, en estos recursos públicos representan una cifra conservadora al gasto real por la posibilidad de la inversión de recursos privados a las diversas campañas en los procesos electorales. Sin embargo, estoy convencida de que es más caro no invertir en tratar de construir una sociedad más justa, equitativa y democrática a través de los procesos electorales, único mecanismo que en el Estado mexicano tenemos para tal fin. Por último, quiero recordar que la mayor alianza y la mayor coalición que podemos hacer es México, es Zacatecas. Finalmente,